La categoría de violencia por prejuicio es una categoría que se está acogiendo mucho más para la población LGTBIQ+, porque permite además analizar algo que no analizamos generalmente en los tipos penales normales que tiene Colombia, y es el contexto. ¿Por qué lo mató? ¿Dónde lo vio? ¿Dónde se encontraron? ¿Quién era el sujeto? O sea, en sí mismo la muerte no es el centro explicativo del tipo penal, sino el contexto, lo que motivó a la persona victimaria a cometer el crimen. Y por eso entonces el crimen por prejuicio nos permite analizar patrones, ¿cierto? Lo que decía Fanny. Es que ya han habido cierto número de muertes que se parecen más o menos en el resultado. Se conocen por Tinder o por Grindr. Después de una visita se van a un espacio privado, generalmente el espacio privado es de la víctima. La víctima o vive solo o está solo en su apartamento o en su casa, ¿cierto? Y empieza uno a encontrar la muerte por asfixia mecánica, ¿cierto? O sea, empieza uno a ver que no hay por lo general hurtos, es decir, no le vacían la casa a la persona, o sea, no le llevan el televisor, la nevera, no, no. O sea, el interés no es un interés material, el interés es el interés en el sujeto. Es como cuando uno se enamora por, valga la redundancia, por amor y no por plata. Pues uno le importa es que el man lo quiera a uno y uno quiera al man, así el man sea feo, pobre y lo que sea, ¿cierto? El interés está en el sujeto. No, no, pues yo creo que todavía existen ese tipo de amores, ¿no? Pues no sé. Y no, uno no se enamora del carro, del apartamento, de la tarjeta profesional, la tarjeta de crédito, ni de la posición social de la persona, ¿sí? Y ahí es donde podemos identificar esa pequeña diferencia, lo que nos decía Pavel. Un gran amigo lo mataron por ser delicado. O sea, y me disculpas, Pavel, pongo tu ejemplo con tu venia. Ni siquiera lo mataron por marica, lo mataron por delicado, que es distinto. Sí, es muy distinto uno ser marica abiertamente o como la sociedad nos tiene caricaturizados, ¿cierto? A otra cosa es uno ser delicado. Yo conozco muchos rudos siendo gays y muchos delicados siendo heterosexuales. Pues, sí. Entonces miren que la línea es delgada, pero existe el factor diferencial. Y que no necesariamente, y por eso quería que estuviera Yajaira, lástima que de pronto no se ha podido conectar, el resultado siempre es la muerte. También puede ser la exclusión o la expulsión del territorio, que es mucho más fuerte, porque siendo crueles, pues el muerto al hoyo, el vivo al baile, ¿cierto? Pero cuando tú estás vivo y estás imposibilitado de ir al territorio donde tú has hecho tu trabajo organizativo, donde está tu familia, donde están tus quereres, donde están tus amores, porque un tercero o un grupo de terceros te lo impiden bajo la amenaza de perder tu vida, ¿sí? Es como cuando dicen por ahí que es mejor que uno le peguen el puño a que le hagan violencia psicológica, ¿cierto? Pues porque el puño uno se pone la carnita con no sé qué, va al médico, la gafa y pasa, pero la violencia psicológica que te va anulando y te va invisibilizando, esa es mucho más pesada, ¿cierto? Entonces, muy importante lo que dice Fanny. Sí tenemos que, en Colombia todavía hablamos de violencia por odio, de crímenes de odio, y no hemos podido tipificar la violencia por prejuicio, porque sí tiene una carga de género muy importante. Y a partir de ahí vamos a seguir analizando. Esperanza, dale. Mira, profe, por ejemplo, mire, a uno, cuando uno tuvo un problema difícil como el que hemos vivido nosotros, o sea, como el que viví yo, por ejemplo, a mí me han puesto cantidades de psicólogos, cantidades de psiquiatras, pero como yo le dije a un psiquiatra un día, ¿tú me vas a quitar lo que yo tengo aquí en la cabeza? Le dije. Él me dijo, pero tienes que poner de tu parte. Yo le dije, yo he puesto de mi parte, pero eso nunca se borra.
eso no se borra, eso queda ahí. O sea, es un daño psicológico, como lo estás diciendo tú, es un daño psicológico que le queda a uno para toda la vida. Y uno, por eso es que uno, pues de ahí, como dice un dicho, uno aprende de los golpes, ¿cierto? De la vida. Y, y por eso es que yo ayudo a las personas hoy en día, profe, porque uno ya vivió y no quiere que la otra persona viva lo que uno vivió. Y quiere dar la mano, quiere ayudar, quiere orientar, quiere mejor dicho, que esa persona no sufra lo que uno sufre, lo que uno está sufriendo. Por ejemplo, hay personas que no se dan cuenta y hieren. Es mejor, como tú dices, que le den un puño a uno, que le dejen un daño psicológico a uno toda la vida. Muchas gracias, Esperanza, por ese elemento. Y sí, digamos que la violencia por prejuicio nos permite explicar o tratar de explicar todas las dimensiones del daño, ¿cierto? El daño físico, el daño psicológico, el daño social, porque además nosotros, o bueno, es una percepción muy personal. Yo siempre he dicho que en aras o una de las consecuencias de uno salir del closet, de ejercer su ciudadanía LGTBIQ+, inconscientemente te va llevando a conformar una familia social más que consanguínea. ¿Sí? Uno empieza a buscar o a tener unos lazos más profundos con la familia social que con la familia consanguínea, por obvias razones, ¿cierto? Y esto hace parte de la explicación, porque cuando a vos también te afectan esas dimensiones sociales, esa imposibilidad de, con la venia de Ernelio, que hoy me imagino no se pudo conectar, de vestirse regia, de andar libre, ¿cierto? De ser él, ella, como quiera ser, sin el prejuicio. ¿Quién no tiene el prejuicio? Pues quien ve el mundo como uno. Pues es tan básico como eso. Porque nos entendemos, porque sabemos lo que pasamos, lo que sufrimos, lo que padecemos al momento de llegar aquí. Es decir, llegar aquí tuvo un camino pesado para la mayoría de nosotros, ¿cierto? Y eso claramente nos hace conectar, y por eso creo que nos ha funcionado más hablar de la vida cotidiana, de esas herramientas técnicas aplicadas a la vida cotidiana, que por lo menos lo que hice esta tarde, de darles tanta técnica y todos aburridos, pues, ¿cierto? Todos casi que dormidos. Porque claramente uno es más sensible, ¿cierto? Entonces, cuando Esperanza dice es que mi daño psicológico vive en mí, y que una persona profesional, técnica, que estudió un montón de años para decirle a uno que ponga más de la parte de uno, pues qué más interesado que uno que soltar todo lo que está viviendo adentro. Pues, ¿cierto? El que lo vive es que lo goza, como dicen en Barranquilla. Entonces, si uno tiene, y me disculpan la expresión, un miércolero encima, pues uno es el que se quiere lavar y salir de todo eso. Pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Y a veces resulta mucho más fácil replicar apoyos extensivos en otros como una manera de sanación propia que someterse, digamos, a las técnicas psiquiátricas o psicológicas que no en todos funcionan, ¿cierto? Entonces sí hay herramientas y sí hay capacidad de diferenciación en el territorio para nosotros empezar a interpretar y a, digamos, a incorporar en nuestros ejercicios la violencia por prejuicio. Es una invitación profunda que yo les hago porque nos va a permitir ese activismo que en algún momento llegue a un cambio normativo que nos permite hablar de violencia por prejuicio. Creo que en esos escenarios es donde yo quiero que todos estemos participando y aportando nuestro granito de arena. Vuelvo y les digo, el activismo necesariamente tiene que transformar el país para allá. Pero si vos lo haces en Córdoba, si yo lo hago en Armenia, si vos lo haces en Génova, si el otro lo hace en Bogotá, si el otro lo hace en Medellín, y vamos regando la semillita,
probablemente en algún momento se una todas esas semillas y podamos empezar a tener un profundo o un más profundo mejor nivel de protección constitucional y normativa en Colombia. Julián, por ahí veía que tenías la mano alzada, no sé si todavía quieras participar. Pues, profe, usted pues prácticamente dijo lo que yo pensaba, que muchas veces a veces digamos, una persona tatuada o que tiene perforaciones y muchas cosas, uno a veces dice, ay no, si esa persona tiene perforaciones o muchos tatuajes, es que es vicioso o es que tiene malos pasos. Y resulta que no, muchas veces a veces esa persona se expresa así, pero resulta que tiene unos pensamientos o una formación muy distinta. Entonces eso a veces pasa que a veces uno se confronta en eso y cae en prejuzgar, siento yo. Es lo que quería como aportar. Gracias, profe. Muchas gracias, Julián, por el elemento. Y tengan la delgada línea. Mire, odio es un sentimiento individual y personal, ¿cierto? Yo odio a todas las personas que usen gafas con el permiso de Pavel y Esperanza, ¿cierto? Entonces yo no permito las gafas y contra las gafas voy pues por la vida, ¿cierto? Sí, es como cuando uno... Profe, yo no... Es como cuando uno tiene una bandera política, ¿cierto? Entonces yo creo que la iglesia tiene que ser el presidente de Colombia y me voy por la vida expresándolo. Pero el prejuicio es la goterita que uno va viendo en todo lado. Ay, que los marihuaneros sí son ladrones, ay, que los marihuaneros sí matan, ay, que los marihuaneros sí esto, ay, que los marihuaneros... Y voy creando una concepción, a veces sin nunca haber tenido un contacto con un marihuanero, a saber si es rica, si no es rica, qué hace, qué no hace, ¿cierto? Y eso... ¡Veo borroso! Y eso es lo que me lleva a mí a psicológicamente justificar la necesidad de deshacerme, ¿cierto?, de los marihuaneros. ¿Y profe, cómo me deshago de los marihuaneros? Profe, yo Mire, me estaba levantando ahorita. ¿quién? Jovan Sánchez estaba levantando la mano. Te voy a dar la palabra, él me espera 5 minutos, ¿cierto? ¿Y qué lleva eso? A una construcción social. Es decir, a veces no son construcciones propias. O sea, no hay construcciones propias, porque la construcción propia pasa por la experiencia. Es decir, cuando yo me acuesto con un hombre y sé que es malo, entonces yo ya puedo decir, para mí, acostarme con un hombre es maluco, para mí. Pero yo siendo heterosexual, nunca me he acostado con un hombre, ni siquiera he mirado a un hombre de manera con deseo sexual. Ando por la vida diciendo que los maricas son lo peor del mundo, sin ni siquiera haber tenido un contacto con ellos, ¿cierto? Y eso responde a, vuelvo y les digo, a esa generación social, familiar, laboral, de los diferentes espacios en los que nosotros participamos y vamos construyendo esa percepción o ese prejuzgamiento y nos sirve como justificación para atentar física o psicológicamente contra uno de nosotros. Jovan, el público aclama tu voz. Lo que decía yo, que me parece que, no sé, que hay mucha subjetividad en el tema de los prejuicios, y uno quería como preguntarle, frente a la normatividad que castiga esa clase de violencia, ¿cuál es cuál es la normatividad que castiga esa clase de violencia? Y yo pues no estoy muy de acuerdo en el ejemplo que ponen con la serie de Netflix, del muchacho este que asesina a los hombres afro. Así que, profe, cuídese. No creo, o sea, eso no puede ser un prejuicio. O sea, creo que hay o sea, creo que ahí somos apresurados nosotros al momento de decir que eso
pudiera estar relacionado con un prejuicio. O sea, yo creería que debe haber un trastorno mental como una bipolaridad, no sé, no sé, no sé, o sea, muchos trastornos mentales relacionados con esa clase de comportamientos. O sea, ese muchacho no está matando a otros muchachos porque se vean más maricas que él, para nada. O sea, hay un trastorno mental en sí mismo, claro, relacionado quizás con un trauma de la niñez, con una violación, bueno, no sé, yo soy odontólogo, pero creo que tiene más que ver con el trastorno mental que pueda existir en una persona que lleve a esa clase de acciones. Es que no estamos hablando como gritarle en la calle, oiga, marica, o sea, pero matar a la gente, o sea, eso ya es un extremo, o sea, ya eso ya atraviesa el límite del prejuicio para mí, sí, como que, claro, lo peor, ya. es mi percepción de lo que yo creo que es el otro y que a mí me molesta y que me lleva a acabar con su vida, o sea, o que me lleva a causarle algo o a emitir un juicio de ese alguien. Entonces, claro, eso es una, como como una observación o un concepto que yo emito de alguien por mi forma de pensar, pero si yo estoy afectando la vida de una persona, pues me parece que eso ya tiene otro rango, otro nivel, pienso yo. Muchas gracias, Jovan, y gracias por la recomendación de cuidarme. Bueno, digamos que normatividad frente a la violencia por prejuicio no existe, como yo les decía. Es una categoría explicativa de las ciencias sociales que apenas está ingresando a Colombia, que son las organizaciones las que están o estamos de alguna manera incorporando y dando la lora, como digo yo, de la categoría para que en algún momento sea transformada en una norma, ¿no? Y esa es la invitación que les doy para que en sus ejercicios profesionales, organizativos y personales podamos empezar a hablar de la violencia por prejuicio en vez de la violencia por odio o de los crímenes por odio, ¿cierto? Porque necesitamos una categoría explicativa, jurídica, que permita comprender mejor el fenómeno de lesiones de diferentes niveles que sufrimos la población LGTBIQ+, ¿cierto? Y pues digamos que los sabedores del tema, los sabios del tema, los estudiosos del tema, permiten argumentar y contemplar elementos diferenciados de un tipo, penal normal, como el crimen por odio. Es decir, si yo te mato, o sea, si yo voy a Armenia, me conozco contigo y termino, mi Dios no lo quiera, matándote, si no me comprueban que yo te odiaba, pues no va a pasar nada. Pues no, va a ser un homicidio normal. ¿Sí me hago entender? Pues porque no hay una enemistad previa, no me debes plata, no tuvimos una pelea o una discusión pendiente. Es decir, hoy no pasaría mucho, no habría un tipo penal que permitiera explicar con elementos objetivos y subjetivos que esa violencia o esa afectación sí tenía una intencionalidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Claramente, los crímenes por odio en Colombia han sido adecuados desde la visión norteamericana. Pero esa visión norteamericana, vuelvo y les digo, nació basada en la violencia contra los afroamericanos, no contra las maricas americanas, ¿cierto? Entonces su sustento explicativo va más dirigido a cuestiones raciales. Y Colombia claramente muy pica a Norteamérica, a creerse un estado norteamericano, lo que hace es
que su interpretación o su aplicación más bien procura incluir a todos los grupos socialmente excluidos, ¿cierto? Entonces nos meten en la misma cobija a las mujeres, a la población LGTBIQ+, a la población afro, y no comprende la interseccionalidad, porque entonces, si a mí me llegan a matar, entonces me llegan a matar por negro y por marica. Entonces, ¿dónde está el odio? ¿A quién odia? ¿A los negros o a los maricas? Es muy poco probable que un sujeto odie todo lo que uno es. Pues sí me entiende. A uno no lo pueden odiar por campesino, por mujer, por trans, o sea, por todas las, o sea, es muy difícil. No digo que no haya, porque pues con esto que el mundo está tan avanzado, todo puede existir. Pero digamos que no, pues socialmente o desde la sociología y la psicología, no es muy fácil darle respuestas a ese tipo de situaciones. Y frente a lo de la serie, para eso está la discusión, ¿cierto? La discusión está para que ustedes, a partir de unas pequeñas aproximaciones al concepto, puedan empezar, digamos, a emitir sus juicios de valor frente al asunto. Porque para eso es la academia. O sea, uno no puede ir a decirle a un juez este tipo de cosas sin fundamento. Pero la academia a uno sí le permite especular un poco más, ¿cierto? Y discernir un poco más sin consecuencia alguna, pues más o menos, a menos que uno sea pues muy respetuoso. Y eso es lo que genera los espacios académicos. Y que ya cada uno tome sus herramientas y sus conclusiones y lo empiece a replicar en los ejercicios que ustedes hagan. Así que si usted le saca pues una muela mal sacada a una persona por marica, pues entonces va a ser un crimen por odio, ¿sí ve? Entonces, pues, ¿cómo lo explicamos? ¿Sí? Y cómo no explicamos que es que Joan ese día, no sé, estaba distraído y usó un instrumento inadecuado, sí, que también pertenece a la población LGTBIQ+, entonces que el odio por donde, pues es muy difícil que aparezca. En cambio, el prejuicio, pues sí, porque es que es más fácil que toda la vida en la sociedad en la que vos te criaste te hayan inculcado a que, pues como que con los negros no, ¿cierto? Entonces, pues vos ves una marica y es negra, pues usted dice, pues aquí fue, aquí le jodo la boca para que no hable. No sé, me estoy inventando una hipótesis. y, y ahí ya hay una razón explicativa, porque cuando yo voy a ver Joan cómo se crió, a qué escuela fue, cuál es su grupo social, cuáles son sus gustos, cuáles son sus elementos de contexto, puedo encontrar razones que justifiquen una adecuación de ese tipo penal. Entonces, por ahí lo dejo porque Julián también había alzado la mano. Profe, pues yo quería tocar pues ahí este punto de que lo que decía Joan, que también puede ser no viable lo de la serie, pero también hay patrones psicológicos o como decía él, puede ser de esquizofrenia o algo así que lo inducen a matar. Otra también puede ser por lo mismo que usted tocó anteriormente, que se sienta mal o se sienta como culpable por sentirse atraído por el sexo igual, o sea por un hombre. Entonces eso les lleve también como a agredir a la persona, como por sacarse esa culpa. Entonces pueden haber esas dos variantes. No sé si esté bien así o qué, profe. Claro, la idea es explorar desde sus saberes, desde sus experiencias, desde sus acercamientos organizativos, personales o profesionales, elementos que ustedes puedan identificar. Esto es como una autoidentificación, porque a mí de nada me sirve venir aquí a darle la carreta y decirle que yo tengo la verdad absoluta y ustedes en su territorio no encuentren cómo aplicarlo, ¿cierto? Por eso siempre me han escuchado con la lora de que yo trato de darles herramientas que puedan servir en sus territorios, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, lo que pasó en el Mundial, ¿cierto? Pues yo sé que nosotros los gays no somos tan futboleros, ¿cierto? Pero digamos que un mundial de pronto hacemos alguna excepción, por lo menos en redes.
lo que está pasando con la ex pareja o con la pareja de Mbappé, ¿cierto? El jugador de la selección francesa estaba o está saliendo con una mujer transgénero, ¿cierto? Y eso se empezó a hacer noticia un poquito antes de iniciar el Qatar, ¿cierto? Después, ahora con la finalización del Mundial, de que todo el mundo o todas las maricas se dieron cuenta que en el fútbol había hombres excepcionalmente guapos y entonces ya le ven el abdomen, le ven la cara, le ven las uñas, bueno, se dieron cuenta que ese hombre era el hombre que todos y todas queríamos tener, ¿cierto? Empezaron a escudriñar su vida personal, ¿cierto? Como interesarse si estaba casado, si estaba soltero. Lo mismo que hace uno cuando ve a alguien que le gusta por ahí, uno empieza a averiguar, ve y lo conoces, y quién es, si tiene marido, no tiene marido, está soltero, no está, mándale saludos, no mándale saludos, ¿cierto? Todo lo mismo que hacemos todos en la vida, ¿ah? Lo mismo. Para uno entrar como seguro al territorio, ¿cierto? Para uno echar los perros como medianamente seguro. Y han sometido a la pareja de Mbappé a un escudriñamiento público brutal, ¿cierto? Brutal es de sacar fotos cuando él era hombre. O sea, se han atrevido a tanto, ¿cierto? O sea, le han escudriñado tanto su vida desde chiquite hasta llegar a especular asuntos pues que no me corresponde a mí aquí replicar. Pero ahí hay una violencia y la violencia no es solamente perder la vida, porque noticiosamente se dice que, Mbappé terminó con la vieja, ¿cierto? Entonces, imagínense uno cómo se siente perdiendo a un cañengo aquí normal de la esquina del barrio de uno, ahora perder a Mbappé. Pues, o sea, la afectación psicológica de haber perdido a cipote hombre, dirían ustedes los costeños, ¿cierto? A tremendo bollo de hombre. Bueno, ella estaría pensando en otra cosa, porque ahora la gente está mirando es lo que porta en el calzoncillo el man. No quería y por llegar ahí dice que está peleando mucho, ¿cómo es que se llama con el de aquí de Colombia? No quería llegar a eso. Asprilla. Están peleando el tamaño ahí, por una naricita, así, por un centímetro, la cual tiene más. No quería yo llegar. He visto la cantidad de memes, mejor dicho. Entonces, como yo sí soy realista, yo no puedo. Claro. Esa niña estaba comiéndose un buen postre. Entonces, esa es una violencia, o sea, que hagan fracturar una relación que tenía vocación de permanencia, ¿cierto? Una relación que podía trascender de lo sexual a lo afectivo, a socorrerte, a mimarte, a compartir, y que por esa presión de lo que uno es o fue, pueda uno terminar afectado, porque ningún hombre, ¿cierto?, menos jugador de fútbol y menos rico, pues puede comerse para lo que para la sociedad todavía sigue siendo un hombre, ¿cierto? Porque esa es la violencia, porque no la consideran mujer, porque no la tratan como mujer, sino que todo, digamos, los informativos y todos los comentarios es, en resumidas cuentas, tremendo man comiéndose a otro man, ¿cierto? O sea, como que la gente no entiende lo que pasa. Y eso es una violencia. Porque desde que una mujer hace el tránsito, desde que una mujer se identifica como mujer, es mujer. Pare de contar. Y eso a nosotros en la sociedad todavía nos cuesta mucho. Y pasa en el mismo género femenino, ¿cierto? Uno escucha hablando a muchas mujeres diciendo es que yo soy la mujer de verdad, ¿cierto? Y fulana de tal, pues como que no, ¿cierto? Y uno dice, miércoles, ¿dónde está la solidaridad femenina?
Pues, sí, no existe. Entonces uno empieza a ver cómo entre nosotros mismos también hay exclusión y hay prejuicios. Entonces no falta la endofobia existe, profe, y la endofobia es lo que más está atacando ahora. La endofobia hay que tratarla con salud mental, porque la gente está pensando que esas agresiones, como quedan entre maricas, no hay problema. Pero sí hay problemas por ese odio y lo que estamos viendo ahora. Todo este fenómeno de COVID, todas estas cosas, ese encerramiento, ha despertado en la salud mental lo que usted menos se imagina. Hay personas que se suicidan, hay personas que no duermen, hay personas que se sienten con delirio de persecución, con el síndrome de la cabaña, que se han encerrado en su casa porque no quieren salir, porque se van a enfermar, se van a morir. O sea, muchas cosas. Y ahora nos toca una etapa súper difícil con lo que está pasando. Y no es que exista la parte de solidaridad femenina, sino que hay una rivalidad, porque en el fondo una mujer que se dice que es mujer, porque el ADN dice mujer, con otra persona pues va a decir que cómo es posible que ese man que se transformó va a ser más que ella, que es una mujer. Y esa es siempre como la discordia que hay. España tuvo una Miss que es una mujer muy bonita y estuvo en Miss Universo. Y la dueña de Miss Universo es una mujer trans, multimillonaria, que es una patada un pocotón de gente. Y todas las mujeres se pueden morir, pero es una viejaza, es divina. Entonces, ¿qué pasa? Es que existe como esa competencia de los ADNs, porque a la larga los ADNs están ahí, entonces que se sienten como inferior. Y aparte, y no es una mentira, una chica trans siempre trata de estar bien arreglada, bien bonita, bien vestidita, se maquilla, sus pestañitas, todo bien bacano, o sea, muy bacano. Ay, bravo, bravo. En cambio, yo que soy medio flojita, en chancletas, sin maquillaje, yo salgo con mis amigas y la belleza. ¿Sabes que tú no sales conmigo así? Espérate, y sacan el carterón con el maquillaje y me van enmaquillando y mijo, ay, mija, si yo tuviera lo que tú tienes, ay, mi amor, yo sería la reina de ti, cálmate. Pero sí, hay veces uno, esas relaciones... La alcaldesa de Bogotá, mire, nomás, esa señora es muy inteligente, esa señora es muy sobresaliente y ella es lesbiana y ella se casó con una senadora, una de la Cámara, creo, y todas dos ellas... Claudia Lozano. Sí, imagínate. Y también tenemos a otra, ¿se acuerda la actriz? Esta... Mira, profe. Sigan hablando que voy por un vasito de agua, yo te escucho. Es para eso. Dale. Es que son comportamientos. Marcela Carvajal es muy linda, esa señora es muy linda y ella es lesbiana también. O sea, hay muchas y son muy inteligentes, sobresalientes, tienen, mejor dicho, echadas para adelante y ellas son del género, pero no por eso se van a chicopalar y se van a decir yo no me arreglo. Todo lo contrario, más se arreglan y más bonitas son y con más empuje para adelante. Entonces, no es el hecho, sino que las mujeres heteros cuando se casan, o sea, la mayoría, después que tienen los hijos, se descuidan, ya no les gusta arreglarse, no salen, no se maquillan, tal cosa. Apenas se divorcian, sí, ahí mismo otra vez se vuelven, mejor dicho. Con el divorcio sí se ponen ahí sí. Pero ya como que cuando uno siente que tiene la pareja suya, que es mi esposo, o sea, ya como que pierdes ese detalle de estar cultivada, bonita, arreglada. Pero es que yo no lo desconozco, porque hay personas, por ejemplo, todos tenemos aquí, hay personas que son bisexuales, aquí dentro de los compañeros, no sé, hay personas que son lesbianas, hay personas que son como binarias o no binarias, porque como eso lleva ya una carrandanga de letras, yo digo, ustedes son el abecedario completico, hasta la Z, porque zorras somos todas, pero ajá, pero ya
Ya dejen las letras. Sí, o sea, uno a la diversidad le tiene que sacar la parte chévere, el gusto, los jocosos, los hermanos, todo lo demás, pero sí hay una rivalidad, sí hay en los líderes, sí hay en las chicas trans, quién es la más bonita. Por una corona he visto yo lo que ustedes menos se imaginan. Cortadas en cara, ácido, se cortan el pelo, las extensiones se las quitan, o sea, eso es lo que nosotros en realidad debemos de evitar, porque sí lo he visto. Acá en mi tierra lo he visto, o en Barranquilla lo he visto, que es un reinado muy bonito. O sea, llega hasta el colmo la agresión de mandarte a dañar tu cara o echarte un ácido, cortarte, porque la otra trans se ganó la corona o porque me robaron la corona. O sea, lo hemos visto. Inclusive en muchos videos que presentan reinados, el último que yo vi, la reina que ganó tiró a la otra. La que perdió tiró a la otra. Sí, búsquenlo en la recta, da mucha risa. O sea, a uno le da risa, pero a la larga te das cuenta que es una violencia. Es una violencia porque hay como una competencia entre quién es la más linda, quién es la más. Y eso a veces también conlleva a que las personas heterosexuales y los territorios que nosotros hemos conquistado se echen un poco atrás. Pues si entre esas maricas mismas se matan, ¿qué se deja para nosotros si ya se tratan así? Queda uno como que, oye, mira lo que está pasando. Y de pronto ustedes, compañeros, no sé de pronto si han vivido esa violencia, pero sí, yo he sufrido esa violencia un poquito por el tema de que soy mujer, pero yo sí no me muero de hambre porque yo soy pansexual, todo lo que se mueva es alimento. Entonces, por eso yo trato como de llevarme bien, porque todos somos humanos. A la larga yo digo, el único género que yo conozco es el humano, mi amor. Y si yo me enamoro de lo que venga. O sea, porque son sentimientos míos. A mí no me importa si es bi, si es trans, no me importa. Después que yo ponga el sentimiento, es chévere. Y la gente no ha aprendido a diferenciar tampoco que ser una persona LGTBI, la diferencia con lo demás, a tener que uno quiere experimentar sexualmente, porque hay hombres que tienen sexo con hombres, pero no son gay. Hay mujeres que de pronto tienen sexo con mujeres y no son lesbianas, quieren experimentar. La diferencia entre todo es el amor. El amor es la diferencia de una persona LGTBI con la parte heterosexual, porque nosotros nos enamoramos de alguien de nuestro mismo género, ¿verdad? Esa es la diferencia y es lo que ellos a veces no quieren entender, que nosotros nos enamoramos, no es por anomalías de la cabeza o porque estamos enfermos, porque somos desviados, no, es amor, es el que yo siento por mi pareja. Y es lo que a veces la gente no quiere entender de nosotros, que nos enamoramos y amamos a otra persona de nuestro mismo género. Y eso es lo que eso es lo que yo siempre he recalcado. Y es que, ay, no, eso no lo hacen es por curiosidad. Ay, eso lo hacen es por no sé qué cosa. No, es que se enamoró. Ay, sí se enamora. Sí, nos enamoramos. Profe, ¿qué pasó, profe? La vaina está buena. Pero antes de dar la palabra a nuestros compañeros, solamente quiero decir algo. La exclusión está basada en la pobreza. Y se los digo radicalmente por una violencia que sufrí yo de mi hermana amada. Cuando yo le conté a ella que yo era gay, después ella me dejó de hablar un montón de tiempo. Y una de las pocas veces que hemos hablado del tema me hizo el siguiente comentario. Yo solamente espero que vos seas gay, porque las maricas son las pobres que andan por ahí mal arregladas, arrastradas, haciendo escándalo. Los gays son los hombres que se comportan como hombres, que estudian, que trabajan, que producen y que se dan una buena vida. Yo me quedé diciendo, efectivamente, la violencia y la exclusión está basada en la pobreza. Y eso va en ánimo de lo que tú decías, Fanny, de que las mujeres heterosexuales tienen cierta rivalidad con las mujeres transgéneros por esa, digamos, esa disciplina, porque para mí lo es,
O sea, mantenerse uno lindo todos los días es una disciplina. A mí me da jartera, yo prefiero ser feo. Pues, o sea, lo fácil. Yo prefiero, o sea, maquillarse, organizarse, tener las uñas lindas, el cabello, la ropa. Es una disciplina. Y eso implica amor propio, pero también unas ganas de reivindicación brutal. O sea, eso no es un acto de belleza hueca. Yo lo interpreto como un acto de reivindicación humana de ustedes, chicas. De aquí estamos y lo hacemos bien porque lo sentimos, porque viene desde el sentimiento. Esto es lo que somos, esto es lo que nos sentimos. Y a partir de ahí tenemos el mismo derecho de cualquier otra mujer, ¿cierto? Así que claramente el prejuicio atraviesa la exclusión y la exclusión atraviesa profundamente la pobreza. Entonces no es lo mismo ser una marica o una transgénero o un bisexual ¿cómo se llama? De la EAN para arriba que la EAN para abajo, ¿cierto? O sea, no es lo mismo uno ser del norte de Armenia al ser del centro o del sur de Armenia. O sea, socialmente no es lo mismo, ¿cierto? Y eso es profundamente violento. Yo me acuerdo que estoy contando muchas infidencias, ¿verdad? No, dale, Joan, yo más bien me callo. Joan, va. Gracias por detenerme. A mí me parece que eso que dice el profe es fuerte, sí, o sea, y estoy de acuerdo con Fanny, o sea, con todos, como podemos hablar de nuestra propia endodiscriminación, que es más violenta y más, más prejuiciosa que nada, sí, como que nadie sabe lo de nadie sabe cómo ha sido el proceso de cualquier mujer transgénero para poder hacer su transición o cómo ha sido mi proceso para aceptarme como un hombre homosexual, ¿sí? O por ejemplo cuando las mujeres TERM, las que están en contra de las mujeres transgénero, ¿sí? Eso me parece, escuchaba algunos testimonios de mujeres TERM y me parece que eso es súper agresivo, ¿sí? O sea, me parece que es un poco crítico y que lo que hacemos nosotros como ciudadanos diversos es simplemente juzgar al otro por cómo se ve, ¿sí? Pero nunca nos sentamos o nunca reflexionamos sobre seguro el miedo, la frustración, el terror que yo sentía cuando pasaba por un pasillo de mi colegio y los manes de 11 estaban ahí parados a los dos lados esperando para gritarme que yo era la marica, que allá viene la loca, que allá viene, que vea como es de marica, que yo no sé qué. O sea, era un momento súper duro. O sea, era una cosa súper traumática para mí. Y nunca nadie me dijo, y lo peor era ver a mi hermano, que era un estudiante de 11, ahí parado y no hacer nada por mí. Sí, como que yo decía, puta. O sea, qué horror tener que sufrir esto solo y no podérselo decir a mi mamá, mi hermano no sirve para nada, mi papá, pues, ¿qué le voy a decir esto? Sí, como que, y creo que cuando yo reflexiono frente a esta diversidad a la que estamos hablando, creo que llamo a que este ejercicio, desde lo que dice el profe, que hay ignorancia, ¿sí? Este ejercicio nos da la posibilidad de salirnos de esa ignorancia que tenemos nosotros mismos sobre nuestra sexualidad y sobre la diversidad que hay en el mundo y respetarla y entenderla y simplemente dejarla que fluya, ¿sí? Como a cada uno le gusta, como cada uno la percibe o la quiere vivir, ¿sí? Pero son estos
ejercicios y estos espacios los que nos permiten salir de la ignorancia y poder entender y poderla clarificar en nuestro diálogo, en nuestras expresiones, en nuestro discurso, en nuestro sustento, ¿sí? Y creo que eso es muy valioso y creo que los llamo a ustedes y a ustedes, a todas ustedes o a todos ustedes para que nos integremos cada vez más a estos ejercicios y que todos lleguen a sumar, ¿sí? No a juzgar, sino a sumar de lo que desde la experiencia individual y desde lo que hemos sufrido, que nos genere un poco de entendimiento y respeto por lo que el otro es o por lo que el otro siente. Muchas gracias, Joan. Y sí, me parece que el ejercicio de la ciudadanía diversa también es un ejercicio violento y solitario, ¿cierto? Por eso más temprano hablaba de esas familias sociales que uno va construyendo, de esos lazos sociales que a veces son más de rescatarnos que la propia familia consanguínea, porque o ignora lo que estamos viviendo o no están interesados en acompañar el proceso, ¿cierto? Y si el proceso para un hombre gay, bisexual, para una mujer lesbiana, una mujer bisexual, es duro, ahora imagínate para una mujer transgénero, pues es mucho más pesado. Con el respeto de María José, espero que no se incomode, pero es mucho más pesado, es mucho más, o sea, es más injusto, es más, no puedo decir lo que siento porque esto queda grabado, pero no. Y nosotros, en vez de servir como una sociedad rescatista o acompañante, también nos integramos a esa violencia contra ellas. También participamos por acción o por omisión, porque como lo decía Joan, su hermano no le decía nada, pero tampoco hacía nada por salvarlo de ese momento difícil. Y eso se llama omisión, eso se llama insensibilidad. Y basta de eso. Si entre nosotros no cortamos esos malos hábitos, esos prejuicios que yo los tuve en mi ignorancia, en mi muchachada, claramente no voy a decir aquí que yo soy el que descubrí que el agua moja, pero que todos y todes en el momento de trasegar este camino de madurez solos, porque es absolutamente solos, es el yo con yo más profundo y largo que un ser humano puede vivir. O sea, es en todos los escenarios, ¿cierto? Porque escuchábamos a Pavel cómo sentía la frustración porque no encontraba empleo en un arte que le gusta, pero también vemos la soledad que vivió Yajaira del tema que no puedo hablar porque no está ella, pero que nos contó el sábado, ¿cierto? Y así sucesivamente puedo contar la de Aaron, que nos contó los 2 primeros días que asistió, y son todos procesos absolutamente solitarios, profundamente solitarios. Y por eso yo me he empeñado en no hablarles aquí de tecnicismo ni de carreta que ustedes pueden consultar en Google. Pues para mí eso no tiene un fin. Para mí eso no trasciende y no transforma vidas. Estigmas, formas de pensar, interpretaciones, territorios, porque todos somos agentes de cambio en nuestros territorios con el comportamiento individual. O sea, con ese comportamiento individual estamos aportando en algo, en que seguramente, como dijo Jovan, no vamos a transformar el mundo, no vamos a transformar a Colombia, porque además eso es lo que nos prometen los políticos, que van a transformar esta miércoles y siempre queda igual o peor, ¿cierto? Pero sí podemos transformar nuestro comportamiento y nuestro ejercicio ciudadano para no afectar al otro, para ser solidario con el otro. Y yo lo digo desde mi proceso de racialización. Yo
veo un sujeto negro y yo le digo primo y le digo tía y le digo hermano y le digo, o sea, para mí es familia. Y uno muchas veces se encuentra ese como que, ve, ¿y este qué? Pues, como que, ¿y este qué? Y uno, marica, estoy tratando de ser amable, gononea, o sea, abrir la mente. O sea, es una amabilidad que uno no recibe, o que yo no he recibido y que me encantaría recibir. Que otra marica me vea por ahí y me diga, ¿qué hubo, machis? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Estás perdida? ¿Te acompaño? Que eso es algo profundamente que cambia el día de una persona, una sonrisa, un qué necesitas, en qué puedo ayudarte. Porque a veces la ayuda solamente es escucharnos, muchachos. Solamente uno necesita que lo escuchen. Porque todos tenemos nuestros problemas personales y propios. Pero el solamente uno desahogarse para poder volverse a llenar, ya es un ejercicio poderosísimo de poder seguir avanzando en la vida. ¿Cierto? Dale, Julián. Profe, yo quería añadir que muchas veces también la discriminación de las mujeres, si siendo las mujeres trans, es porque dicen, no, es que como yo soy natural y yo puedo procrear y yo puedo tener hijos, pero resulta que no se dan cuenta que también hay veces que la mujer es, por ejemplo, estéril, puede ser, o por X o Y motivo también no puede llegar a tener hijos porque tiene algún problema, ¿ok? Entonces ahí está errada, porque, en fin, sí me entiende, profe, entonces siento que sería eso también, que es como la mala información y la educación. Profe, Claro, salud. Está tomando mucha agua. creo que me va a dar gripa. Se me reseca la garganta de una manera brutal. Y eso que dice Julián frente a la naturalidad y la no naturalidad, es un proceso que ha estado en la sociedad históricamente. No sé si ustedes han escuchado, se acuerdan, esa división que había entre los hijos naturales, ¿cierto? Los hijos habidos en el matrimonio, en el sagrado matrimonio, y aquellos que tuvimos la fortuna o la desdicha de haber nacido por fuera de un matrimonio, ¿cierto? Y esa discriminación siempre ha estado. Y Por el ser, les llamaban a veces que es que hijo bastardo, profe. totalmente. Y el problema es que nosotros como sociedad la hemos sostenido, nosotros hemos participado de ello. Nosotros hemos aportado a esa estigmatización. Y si ven, el prejuicio y la estigmatización ha estado en la historia de la sociedad. Y por eso me parece que son ejercicios importantes empezar a desligarnos un poquito de ello. No todo marica es perro, ni todo marihuanero es ladrón, ¿cierto? Ni todo negro es como Mbappé, ni todo blanco es como el príncipe Harry. Pues, deconstruyamos también. La deconstrucción también es un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Que uno diga, basta de que aprendí en X sitio, en X espacio, yo creo que eso ya está mandado a recoger, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo lo hago aquí, yo no creo en ese docente que es el que tiene la verdad absoluta y el que está por encima de los estudiantes, de que no puede generar ningún tipo de vínculo con los estudiantes porque eso daña el ejercicio docente. Yo siento que eso acerca, yo siento que eso permite y posibilita que realmente el aprendizaje esté. Y yo les contaré esto desde el sábado, creo que se los vengo comentando y se los contaré hasta el otro martes que terminemos.
yo cuando vi 29 personas conectadas, yo dije, miércoles, ¿y yo ahora qué voy a hacer con todo este montón de gente? O sea, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Dios mío, ¿será que yo apago la cámara y digo renuncio? Y salgo corriendo. ¿Qué hago? ¿Cierto? Y ver esa transformación del jueves de 29 personas al sábado, o sea, se los juro, muchachos, que yo prefiero los 10 y los 12 que hemos sostenido el encuentro. Y estos espacios de vernos la cara, de vernos, de compartir escenarios personales, aprendizajes, ver a María José sonriendo, ver a Fanny llegar de Bogotá y conectarse, haber visto a Yajaira ir en un bus o en un taxi conectada, ver a Joan trabajando y conectado, ver a Pavel que se conectó a entregar una paciente. O sea, eso es lo que uno dice, realmente estoy transmitiendo una información que va a servir para los territorios y para sus vidas. Bueno, eso creo yo. Si estoy equivocado también díganme, porque puedo estar muy ilusionado y muy convencido. No, a mí sí me, o sea, me enriquece ver cómo son los otros departamentos. Yo estuve en Tolima, estuve en Ibagué, he estado en varias partes. Y siempre veo como una similitud en el problema de la endofobia, que nos atacamos, que los líderes de diversidad se atacan, lo mismo que las OPS, cuando estás en la OPS y que eres coordinador de diversidad, ya se te olvida que tienes que trabajar es para los tuyos, no para el man de arriba. O sea, tú estás ahí, pero es por los tuyos, no porque el man te está dando un sueldo. Como te digo, sí, a mí me ha gustado mucho hablar con ustedes. Más, me siento muy familiarizada con esta. Me voy para Armenia. Vámonos para Armenia. Te venimos para la costa y después nos vamos para Armenia. Hacemos allá el título que sea presencial para decirle al mismo, hey, bájense del bus que voy por otro. Sí. Pues sí, y apartando como la cosita jocosa, hay una realidad. La mujer trans afro es una de las es una de las que más ha sufrido discriminación y homicidio. Eso es un estudio que estamos haciendo y es una realidad. O sea, la mujer trans sí, pero la afro sufre más prejuicio y discriminación. No sé, o sea, desde que ya es trans hay un prejuicio, pero siendo afro todavía llevas otro perjuicio más. Son 111, hasta antes de ayer eran 111 jóvenes, personas diversas que habían muerto. Pero hoy tenemos lamentablemente 112 con el chico de Barranquilla, lo que estábamos hablando. Pero de esos homicidios, como están pasando estos, que se ven como, ya lo estábamos estructurando ahí, entre la ailandofobia, pero también entre estos homicidios hemos visto en los casos que son las mismas parejas diversas que se agreden, lesbianas, chicos gays, chicas trans. Entonces, entre ellas mismas están aumentando el índice de homicidios. ¿Por qué? Porque son parejas y pareja sentimental se matan. O sea, el año pasado tuvimos como seis homicidios así de pareja con pareja y quedaba uno como que hey, aquí ya como que la homofobia está pasando a un segundo plano y estamos viendo este incremento de parejas en la forma como hacen, o sea, 36 puñaladas, no bastaba con una. Y así totalmente agreste, golpes, puño, machetazo. Nosotros tuvimos un caso que lo voy a poner aquí en colación porque se puede decir que es de esos casos raros. Hay un hombre heterosexual que yo le llamo. No, Fanny. Guárdatelo para mañana. ¡Ah! Ahora vienen todos los dejas picados por mi culpa para que mañana se conecten. Mañana. Eso tiene de todo. Mañana vamos a dialogar. La clase de mañana va a ser un poquito más. No estoy cortando la conversación, solamente te estoy cortando a ti, Fanny, para que me des este elemento mañana. No estoy diciendo que vamos a colgar para nada. Pero sí quiero que mañana dialogamos
sobre uno o dos casos que los analicemos profundamente, que hoy no nos dio el tiempo, para no solamente reflexionar alrededor del caso, sino también para empezar que cada uno de ustedes inicie con una identificación de un elemento que para ustedes sea una violencia o un homicidio por prejuicio o por odio, ¿cierto? Porque Joan también nos planteaba, digamos, su distanciamiento frente a un elemento que tú planteabas, frente a la serie de Netflix, ¿cierto? Y de hecho me mandó a cuidarme, así que si algo me pasa, ya saben. Los que tienen el Tinder. Entonces, sí quisiera que mañana las personas que deseen acompañarnos pudiéramos Estamos bien. analizar punto a punto la situación, la situación descrita en los casos, para ver qué tan cercanos nos empezamos a sentir con los conceptos. Esa es, digamos, nuestra primera evaluación, ¿cierto? De ver qué tan apropiados estamos de lo que hemos visto hasta ahora, que es la evolución de la organización o de los movimientos LGTBIQ+ en Colombia y de los mecanismos de protección constitucional, pasando por asuntos como política pública, pasando en asuntos como por violencias o por delitos o homicidios por odio, por prejuicio, pasando por acción pública en constitucionalidad y sobre todo por litigio estratégico, ¿cierto? Porque no sé ustedes, pero yo le encuentro mucha conexión a todos los temas para terminar nosotros entonces en ejercicios de litigio estratégico. Porque a pesar de que ustedes no sean abogados, sí pueden alimentar a los abogados que contraten o que les pongan las organizaciones o las administraciones a que enfoquen la mirada o estructuren los casos a partir de litigio estratégico, ¿cierto? Porque eso es lo que les sirve a ustedes. Ustedes son activistas, ustedes, hasta luego, feliz noche, ustedes son activistas, ustedes hacen incidencia política, hacen incidencia organizativa, y son los elementos que les sirven para transformar políticas y programas en el territorio. Entonces, quiero que no te adelantes a ese elemento. Si quieren seguir conversando, yo no tengo problema y aquí me quedo. Si ya se quieren ir a cenar o a dormir, también los entenderé. Ustedes deciden. Buenas noches. Yo creo que cada uno habla desde su punto de vista por cosas que ya le han pasado a uno en la vida. Entonces ya uno habla como con propiedad referente a X tema. Entonces, ¿qué pasa? Se da que, por ejemplo, tú pones un tema y entonces, según lo que vas hablando y todo eso, dice, ve, a mí me pasó esto, o un amigo, un conocido le pasó esto. Entonces, a partir de eso es que empezamos nosotros a alimentar una idea en común y de ahí es donde empiezan a enlazar lo que son las leyes junto con lo que ya nos ha pasado. Porque lastimosamente nosotros tuvimos que pasar por muchas cosas para alcanzar lo que hoy en día tenemos, gracias a Dios, que es la ley, las leyes, la política pública, perdón, referente pues a lo LGBTIQ+. Es decir, anteriormente habían muchas cosas que hoy en día son vistas como normal, que anteriormente eran un escándalo. Pero ¿qué pasa? Las personas que vienen atrás de nosotros, las generaciones pasadas tuvieron que pasar por mucho para poder alcanzar lo que hoy en día podemos algunos disfrutar y todavía nos falta trabajar un poquito más para que ya pues la gente deje tanto prejuicio, tanta homofobia y así mismo podamos vivir libres sin importar ninguna, sin importar qué sigla
de la comunidad representamos cada uno de nosotros. Entonces yo creo que estos ejercicios son importantes para fortalecer todo lo que tú dices. Buenas noches, Aarón. Muchas gracias por tus elementos. Te habíamos extrañado, pero pues entendemos que hay también responsabilidades que atender. Y sí, básicamente, ¿cuál es mi idea de docencia? Es como lo que dijo Fanny, dejarlos picados para que ustedes mismos empiecen a reflexionar y empiecen a identificar elementos en su quehacer. Porque si yo vengo y les doy todo desde la técnica, desde la norma, vuelvo y les digo, pues muchachos, yo les doy 3, 4, 5, 6 links de internet o les recomiendo textos y ya. Pues si no, nos tenemos que quedar hasta las 10, nos conectamos, firmamos la asistencia y cada uno se va para su casa. Pero siento que eso no da las herramientas necesarias y como decía Fanny también, o lo decía Jovan, no recuerdo cuál de los dos, aprende uno mucho de la experiencia del otro, ¿cierto? Cae uno mucho en cuenta desde la perspectiva del otro, porque la mía es una perspectiva, digamos, ciega y estática, porque lo decía Aarón, hablo desde donde a mí me ha tocado vivir la vida. Pero cuando veo, o sea, y me imaginé el pasar por el pasillo del colegio de Jovan, ¿cierto? Y yo decía, huepuchica, o sea, yo me hubiese cagado del susto, o sea, yo me hubiese cambiado de colegio, pues, o sea, yo soy más cobarde, ¿cierto? Y cuando veo a María José y veo sus gestos, y también había otra chica que no recuerdo el nombre, cuando hablábamos de las chicas transgéneros afro, que también escribía en el chat, sí, sufrimos mucho, y veo, me imagino, la tristeza de Pavel por haber perdido a su amiga que había querido tanto, y veo, digamos, y me disculpas Fanny con la palabra y es en buen sentido, lo curtida que está Fanny con escenarios tan violentos, pero que aún sigue en pie de lucha, ¿cierto? Cuando escucho a Esperanza lidiar internamente con lo que tiene que lidiar, cuando escuché a Yajaira con lo que nos contaba, yo digo, chica, uno aquí se le amplía el panorama y uno se vuelve como un hacedor de un montón de ideas, un montón de posibilidades. Que si simplemente, y nos pasó esta tarde, pues yo estaba súper asustado y preocupado. Pues esta tarde fue la clase más magistral que yo he dado, ¿cierto? Y todo el mundo callado, todo el mundo harto, todo el mundo como con pereza, todo el mundo como que qué jartera esta vaina, ¿cierto? Y uno también lo siente y uno dice, venga, es que es mejor hablar desde la practicidad, ¿cierto? Y eso nos enriquece y nos conecta y nos permite tejer a todos. Dale, Fanny. Tienes el micrófono apagado. Lo que pasa, profe, es que yo estoy en la parte de derechos humanos y como que en la comunidad hay mucha confianza conmigo, aparte porque yo soy profesional de la salud. Entonces, cuando te llegan esos casos que me vienen de San Pablo, Santa Rosa del Sur, de las personas que han sido víctimas, que las han secuestrado por ser LGTBI, por abandonarlo, los obligan a abandonar el pueblo, son violados por escarmiento, y son cosas que a uno, o sea, estás viendo a las personas ahí, estás viendo su experiencia de vida y la verdad lo que estaba diciendo usted y lo que estaba diciendo la compañera, que hay cosas que quedan es en la psiquis y eso es muy difícil de luchar la parte mental. Por eso a mí de pronto me han oído hablar que el mal que vamos a tener nosotros ahora es la salud mental. Y como estamos viviendo en este país que tú para un psiquiatra tienes que esperar 6, 7 meses o tienes que por un psicólogo una consulta tienes que esperar no sé cuántos días para que te la den. ¿Qué pasa? Que para mí sería indispensable crear unas políticas sobre salud mental y no es la persona que va a un psicólogo o a un psiquiatra porque esté loca, porque también son estigmatizadas las personas de diversidad porque siempre están diciendo que eso son locuras, que eso son por las hormonas que se ponen las chicas trans, que somos sufridas, que somos, o sea, nos ponen toda la combi completa.
sufridas, que somos las que más nos quejamos, que somos las que más nos hacen. O sea, como si nosotros estuviéramos utilizando esto como para conseguir beneficios. O sea, uno no va a conseguir beneficios con el dolor ajeno ni con el dolor propio. Eso a mí me parece muy revictimizante también hacia las chicas trans y incluso a las personas que son lesbianas. Pero sí lo veo más cuando yo trabajo con víctimas. Y en esos momentos en que esas personas hablan contigo, es contar el dolor que ellas pasaron sobre una violación, cómo mataron a un familiar de ellos delante, y después de eso ser torturados. Y no es una sola violación, sino una violación masiva, porque las personas a veces sí me violaron, pero no recalcan que es una violación masiva, porque que te violen 15 personas es terrible en un mismo momento, y que después de eso te echen sal en tus partes, o que te introduzcan algo para que no vuelvas a hacerlo gay. Entonces, es un choque que uno como profesional de salud tiene a veces que respirar, y respiras porque no es muy duro. Inclusive para ti como profesional es muy duro estar oyendo lo que dicen las personas que les pasó, y que a veces creen muchos que por conseguir la condición de víctima o que estés en uno de los hechos victimizantes es como si fuera un premio, porque te dan un dinero, porque te dan lo otro. O sea, para mí eso es algo hasta desgastante, profe, porque también coge parte de tu energía, esa energía de esa persona, y tú quieres que esa persona se sienta bien hasta un punto, pero cuando un paciente a ti se te suicida, es terrible, y me pasó un caso. Entonces son cositas así que usted como profe, los demás compañeros que están oyendo, pues no son como las historias o sea, las sacamos de la mente, no, son personas reales y están ahí. Mañana, acá donde estoy, como 2 personas de ellos van a contar su historia. Pues sí, vinieron personas víctimas y de toda diversidad de Colombia, y hay unos como nominados. Y yo estoy en uno de esos. Me llamaron, pues vamos a ver mañana. Chicaneanos, ¿cómo se llama el evento? ¿A qué hora es? ¿Dónde estamos en el Hotel Hilton, Bogotá. Okay. Él es de Ministerio de Interior, la parte de Derechos Humanos para activistas líderes de toda Colombia. Y entre esos escogidos, las personas que son, como decía, el personaje del año en temas de diversidad. Entonces, y sin que, no sé, me llamaron y ahora me dicen, no, es que tienes una ponencia de media hora. Y yo, wow, media hora. Aquí me llevo un poquito de todos ustedes mañana. Qué bueno poder aportar a ese ejercicio. Y bueno, también ese mismo interés es poder aportar en los ejercicios de cada uno de ustedes. Siento que eso es lo interesante del espacio, y siento que eso es lo que realmente a ustedes les va a permitir seguir incidiendo en sus territorios y transformar de alguna manera sus territorios y trascender en el ejercicio del liderazgo. Porque a veces también la visión del líder está un poco estancada, está un poco trillada, estigmatizada, desgastada, y me puedo quedar ahí. Y de construir qué es ser líder para volver a construir sobre nuevos cimientos, siento que es absolutamente necesario y pertinente para los momentos actuales que vivimos en nuestro país. Entonces, pues nada, yo quiero agradecerles profundamente su permanencia en el espacio, sus aportes, pedirles mil disculpas por la clase tan magistral hoy, pero era necesaria. Y espero que mañana
Fanny le vaya muy bien en su evento, pero que sobre todo también pueda llevar y traer un intercambio de conocimientos para este espacio y llevar de aquí para allá ese espacio. Siento que esa es la magia de uno coincidir y adquirir conocimientos. Mañana va a ser una clase que netamente va a correr por cuenta de ustedes. Es una clase donde espero que ustedes manejen el espacio, manejen los tiempos, manejen las conversaciones y los respetos. Es decir, mañana vamos a tener un espacio donde yo seré el alumno y ustedes serán los profes y tendrán que ejercer coordinación entre ustedes para no hablar todos al tiempo, para respetarse el pensamiento, pero sobre todo para exponer de una manera muy tranquila y sencilla cuáles han sido esos elementos que han adquirido en estos 4, mañana 5 días, mitad del diplomado de estos encuentros. Creo que es mejor ese tipo de evaluación que yo mandar 15 preguntas y preguntar, valga la redundancia, qué es tal cosa y qué es tal otra. Creo que la vida es práctica. Y siento que si nos educaran desde la practicidad, pues seríamos más productivos y más sensibles y más amorosos con lo que hacemos. Así que por ahora yo les doy las gracias, les deseo feliz noche, que descansen y bueno, que mañana también pueda contar con su presencia, Dios mediante. Feliz noche, muchas gracias. Profe, que tenga feliz noche. Igualmente a todos. Feliz noche, profe. Feliz noche, Chao. éxitos, buena energía, Fanny. Gracias. Gracias, profe.